Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este video veremos las principales características del Past Simple Tense, el pasado simple en español. Para ello, como contexto utilizaremos My High School Days. Entonces, todos los ejemplos que veremos a continuación estarán orientados en esta temática. ¿Cuáles son los usos del pasado simple? Talk about actions that are finished. Bien, acciones finalizadas, completadas. Past habits o rutinas en pasado, hábitos en pasados. Immediate past, pasado inmediato. Y luego tenemos polite inquiries o requests, es decir, solicitudes realmente formales. Veamos los ejemplos. I finished high school last year. I always made homework. I got my degree yesterday. I wondered if you could hand me my degree. Es decir, cada uno de estos ejemplos está relacionados con los usos. ¿Cómo vamos a redactar, es decir, a escribir el pasado simple? Tenemos que prestar atención a unas pequeñas reglas de escritura. Para ello deberemos diferenciar los verbos regulares de los irregulares. Bien, empezaremos con los regulares. La regla general dice que a todos los verbos le agregaremos ed al finalizar la palabra. Por ejemplo, work, worked. I worked as a teacher in high school. Ahora bien, aquellos verbos que ya finalizan con e solamente van a agregar la d. Por ejemplo, loved. I loved math lessons at school. Y aquellos que finalizan con y tendrán que tener un pequeño detalle a considerar. Va a ser la letra que se encuentra directamente antes de la y. Por ejemplo, vean el caso de study y vean el caso de play. Study tiene una consonante antes de la y, por el contrario, play tiene una vocal. Cada vez que la y esté precedida por una consonante va a ser reemplazada por i latina y luego van a agregar ed. Veamos el ejemplo. I always studied for my English exams. Bien, a continuación veremos algunas otras reglas para los verbos regulares. En primer lugar tenemos aquellos verbos que están conformados por una única vocal y son seguidas por una sola consonante. Al momento de ser conjugados en pasado, es decir, al momento de agregar el ed, esa consonante final debe ser doblada, es decir, repetida. Aquí tienen, por ejemplo, el caso de beg. Bien, cabe destacar que no vale tener en cuenta cómo comienza la palabra, es decir, puede ser una sola consonante o dos, sino que tenemos que darle importancia a cómo finaliza la palabra. Bien, debe finalizar por una única vocal y luego una única consonante para que después esa consonante sea repetida al momento de agregar el ed. Algo similar pasa con los verbos que están conformados por dos sílabas, bien, y cuando esa última sílaba contiene una única vocal y una única consonante y son estresadas, es decir, que son acentuadas, bien. Por ejemplo, prefer o refer, bien, como pueden ver, prefer finaliza en su segunda sílaba con una e y una r. Entonces, esa última sílaba está acentuada y debe repetir la última consonante. En este caso es la R. Bien, a continuación veremos los otros tipos de verbos que hablamos al comienzo. Los irregular verbs, es decir, los verbos irregulares. Ahora bien, ¿por qué se denominan verbos irregulares? Son así debido a que ellos no siguen ninguna regla. Al final del video podrán encontrar una tablita con los verbos irregulares más utilizados. Les dejo a continuación una pequeña forma de recordarlos, que es personal y no hay ninguna regla acerca de ello. Pueden recordarlos de tres formas quizás. La primera es porque algunos verbos no cambian su forma en modo infinitivo o cuando lo conjugan mal pasados, por ejemplo cut. Algunos modifican en parte la palabra, por ejemplo run y ran, y algunos cambian completamente su forma base, como por ejemplo go, que en pasado es went. Bien, a continuación veremos pronunciation. Comenzaremos por los regular verbs. Aquí quiero hacer un alto y explicar un pequeño concepto que resulta importante en esta sección. Veremos sonidos voiced y sonidos voiceless.
¿Cuándo es un sonido? Un sonido es voiced. Cuando ustedes, por ejemplo, lo pueden distinguir, colocan dos dedos de su mano en su garganta y al pronunciar un sonido, es decir, un solo sonido, si su garganta vibra, quiere decir que ese sonido es voiced, es decir, que hace vibrar nuestras cuerdas vocales. Ahora bien, si ese sonido al momento de pronunciarlo no produce ningún tipo de vibración, quiere decir que es voiceless. Esto resulta importante porque si un verbo al momento de agregarle d en su último sonido tiene un sonido voiced, únicamente agregaremos el sonido de d. Por ejemplo, play. Todas las vocales en inglés son voiced, es decir, que hacen vibrar nuestras cuerdas vocales. En este caso, play va a ser en pasado played. En cambio, cuando un verbo termina con un sonido voiceless, como por ejemplo work tiene como sonido final una voiceless, agregaremos el sonido de la T. Bien, worked en pasado. ¿Qué pasa si el verbo ya termina con el sonido de T o D al final del verbo? Bien, en ese caso deberemos agregar ed al final del verbo. Por ejemplo, post. En este caso, al conjugarlo al pasado, se pronunciaría posted. Bien. Por el lado de los irregular verbs, como ellos tienen sus propias palabras, también van a tener su propia pronunciación, lo cual quizás puede resultar un poco más sencillo, ya que deberán aprenderse la pronunciación de cada uno de ellos. Por ejemplo, get en pasado, got. Go, como mencionamos anteriormente, es went. Y do en pasado, did. Bien, para finalizar nuestro video, veremos sentence formation, es decir, cómo poner nuestro pasado simple en un contexto y armar nuestra oración. Vale destacar que, como ustedes verán, el word order o el orden de las palabras no debe ser estrictamente así. Como ustedes pueden ver, nuestros puntos más importantes o nuestros miembros más importantes de nuestra oración son el sujeto y el verbo, and the object y el complement no son estrictamente necesarios. Sería ideal que en el contexto de su oración que vayan a armar los pudieran ubicar para dar más detalles. El verbo, dependiendo de lo que vayamos a decir, va a ser regular o irregular, bien, y el sujeto es por donde comenzaremos nuestra oración. Como pueden ver en nuestros dos ejemplos, I es el utilizado, y para mencionar un ejemplo tanto de regular como irregular, utilicé I usually study for my exams in the mornings o I went to school by bus on Mondays. Bien, eso fue todo en cuanto a las principales características del Simple Past Tense, siempre en el marco de My High School Days, que fue el contexto que nosotros utilizamos para los ejemplos de nuestro tema. Espero que el video les haya gustado. Hasta la próxima.